Hola bonitas, bienvenidas a su podcast Háblate Bonito, donde queremos que recuerdes que el amor es primero de ti para ti. Yo soy Carla. Y yo soy Lupita. Y bueno, el tema de hoy estoy segura que muchas se van a sentir identificadas porque en sí hoy vamos a hablar de mirarnos a nosotras mismas, de sentirnos, de reconocernos y quisiera resumirlo con una palabra, el de bonita. Y entrando ya en el tema, ahora sí que vi tu cara de ¡ay! ¿Qué tema? Ahora sí, Carla, a mí me gustaría saber esta palabra, cómo la adoptas en tu vida, cómo es que la recibes. A ver, platícanos. Porque muchas veces nos la dicen, ¿no? Sí. Sí, yo creo que a lo largo de nuestra vida, o a lo largo de mi vida, la he escuchado. Y la realidad, me encantaría decir y decirles que siempre la acepto y que siempre me siento bonita. O que siempre me creo bonita. Pero la realidad es que no. A veces la acepto la palabra y otras veces hago como que la acepto, pero obviamente en mis pensamientos ocurren muchas cosas, ¿no? Estoy diciéndome las razones por las que no soy bonita sin que la otra persona lo sepa. Ok. Y yo creo que esto va mucho, depende de mi estado de ánimo, depende de mis pensamientos, depende de cómo me sienta y también mucho depende de la etapa por la que esté atravesando. Y yo espero que muchas se puedan empezar a identificar, porque aunque sea una palabra tan simple, realmente hace demasiado eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Bastante. Por contarles algún ejemplo que va más hacia la etapa que estaba viviendo. Y yo creo que siempre es una expectativa realidad, ¿no? O al menos en el ejemplo que les voy a dar, así lo viví, porque estaba en el posparto de mi segundo hijo y durante el embarazo la verdad que me sentía muy bien, me sentía linda, sí llegué a esa etapa de sentirme muy, muy, pues conforme y agradable, me sentía cómoda conmigo. Pero cuando tuve al bebé, sí fue como un shock que no lo esperaba. O sea, de sentirme tan bien, yo creo que los factores de el cansancio y demás, adaptarte a un nuevo bebé, que no te das cuenta hasta que te das cuenta que tu cuerpo cambió, ¿no? El factor ahí fuerte fue ver mi cuerpo. Ok. Que no, pues no estaba, o sea, que mis ojos no podían creer como que lo que veían, ¿no? Que era normal. O sea, yo en mi mente sabía que era normal el proceso por el que estaba pasando. Y esto pasó en el día, yo creo que 5 después de haberlo tenido. Así es que, por eso digo que es una expectativa realidad, porque ¿qué estaba esperando? O sea, ¿qué estaba esperando mi mente que se viera en ese espejo, ¿no? Pero sí fue muy confrontador para mí porque el cuerpo tenía un proceso para regresar a ser lo que era y necesitaba su tiempo, necesitaba su paciencia y yo era como que mis ojos decían no, es que así no, es que eso no debe de estar así, es que el abdomen no debe de estar así, es que, o sea, las partes del cuerpo no deben de ser así, antes no eran así, entonces era como mucho shock dentro de mí. Claro. Y sí fue pues una etapa donde decidí no verme tanto y entonces era como que me enfocaba más al bebé. Buscaba ciertas prendas donde lo que a mí no me gustaba se tapara, ¿no? Y la realidad, o no la realidad, sino lo que veían las otras personas era algo tan diferente a lo que yo me decía, a lo que yo me contaba,
porque cuando me tocaba salir, siempre eran halagos y halagos. Y yo decía, ¿dónde lo ven? ¿Dónde está eso que dicen? Porque yo decía, bueno, a lo mejor estoy cansada. O sea, realmente les quería creer. Quería creer que lo que veían era verdad. Uh-huh. Pero yo no lo encontraba. Yo no lo encontraba en el espejo. Y sí, fue una etapa complicada. Entonces, la realidad es que vivimos, o sea, somos mujeres que vivimos etapas. Totalmente. Y qué increíble que aunque alguien te lo diga, tú eres la que aceptas o no aceptas, ¿no? O sea, como si esto fuera un regalo. Tú aceptas o no aceptas el regalo. Y ahora yo quiero preguntarte a ti. Me gustaría saber, tomándolo desde que es un regalo, ¿cómo has recibido tú en tu vida este regalo que es, pues esta palabra que es bonita? ¿Cómo ha pasado por tu corazón? ¿Cómo ha pasado por tu mente? ¿Cómo ha sido para ti? Me gustaría mejor seguirte preguntando, porque es más fácil. Ay. Es más fácil el preguntar que responder, ¿no? Uh-huh. Porque entonces estaríamos hablando de meterme en un tema que creo que se ha sido fuerte y de cambios. Okay. Porque debo de aceptar que tengo poco viviéndolo, tengo poco aceptándolo en mi vida. El diciendo, ok, sí eres bonita. Y el verme al espejo y decirme, sí eres bonita. El sentirme por dentro y por fuera uh-huh. de esa manera. Uh-huh. Porque anteriormente era decir, no lo soy. Podía ponerme otro calificativo y uno de ellos es, yo soy guapa. Yo soy guapa, no soy bonita. Uh-huh. Y mi explicación para convencerme a mí misma era decir, es que mira, tú eres guapa porque te tienes que echar una manita de gato, ¿no? Una ayudadita, producirte. Y las bonitas son como esas naturales que despiertan y no necesitan hacerse nada prácticamente, así súper princesas casi, ¿no? Y era la manera de convencerme. Y aunque otras personas me lo dijeran por cualquier cosa, ¿no? De, ay, qué bonita, yo, ay, gracias. Mi cara era así, o sea, mi gesto de incrédula, mi cara de qué mentirosa o mentiroso eres, de no me siento así. Y la verdad me preguntaba, o sea, ¿por qué me estás viendo así si no soy bonita? Uh-huh. Y podía aceptar más la parte de, ay, qué guapa, o cualquier otro calificativo. Porque sí, pues sí soy, o sea, porque también decía, no estoy dada al traste. O sea, me gusta cómo soy o cómo me veo, pero esa palabra, o sea, se me hacía como muy adornada, como muy angelical, o sea, como para una muñeca, no sé ni siquiera cómo explicarlo, ¿no? Y aunque a veces suena como algo, una palabra muy superficial, una palabra simple o sin sentido, para mí tenía mucho peso. Porque representaba mucho. Demasiado, porque era verme al espejo, ¿no? Y decir, no. O sea, esto es lo que hay y se acabó. Uh-huh. Y ahora puedo decir que me veo al espejo y me veo diferente. Digo, ay, qué bonita. Y no nada más hablamos una cara, un físico, sino siento que se ha unido mi forma de pensar, de sentir, mi forma de tratar a los demás, o sea, como fue un conjunto que por dentro empezó a cambiar varias cosas y que lo empecé a reflejar. Y entonces así me acabé de levantar con las lagañas, greñuda, o sea, digo, ay, qué bonita. Pues en esa realidad, ¿no? O sea, sí, o sea, exacto, en lo que vivimos todas a diario, sí. Porque ninguna amanece como yo lo pensaba. Súper princesa, el pelo planchado, moldeado, o sea, no, todas amanecemos greñudas, pues,
con un aliento previo, o sea, al dormir, con quizás lagañas, o sea, lo normal de toda persona, no nada más de la mujer, sino de todas. Pero ahora, a pesar de eso, ya me veo. Y digo, pues nada más arréglate poquito, ¿no? O sea, y se acabó. Okay. Pero de esa manera, o sea, ya lo voy aceptando. ¿Y qué fue? Bueno, tú una vez me comentaste que hasta llegaste ya de hace poco, que llegaste a escribirlo en el espejo. Sí, de hecho, fue tanto ese cambio y tanto impacto para mí que dije, ¿y por qué no decírmelo todos los días o recordármelo cuando no me sienta así? Porque también se vale que no siempre me voy a levantar con el ánimo, ni también, o sea, siempre me voy a ver y decir, ¡ay, qué preciosa! O sea, no. Sino, entonces digo, bueno, ¿qué necesito? Pues recordármelo que sí soy. Entonces, que puse varias palabras, pero entre ellos sí puse, o sea, principal así en la esquina, y lo primero que escribí fue hola bonita. Así tal cual. Después en las páginas, en las historias, voy a tomarle fotos, o sea, para mostrarlo, que no es nada más cuento y parte de esto, sino que está así. Ahora sí que te lo lograste decir y fue tanto el impacto en ti que lo plasmaste, ¿no? Sí, o sea, me lo creí ya como tal. Y de verdad, o sea, que es diferente porque de verdad a veces voy, o sea, a lo mejor con el desánimo de decir, ay, o sea, mejor me desperté cansada o cualquier cosa que haya pasado previo. Y es como a verme en el espejo y decir, ok, mi recordatorio. ¿Y en qué estuvo? ¿Cómo fue que lo pensaste y aceptaste ese regalo de esa palabra en tu corazón? ¿Cómo fue que dijiste sí? Quizás sí. Y entonces fuiste al espejo y lo escribiste. ¿Qué fue? Me gustaría saber. Pues ahora sí que no es de que me haya despertado y decir, híjole, hoy amanecí con ganas de escribirlo o sentirme así. No, creo que me fui preparando. O sea, pasaron sucesos en mi vida que me fueron preparando para llegar a ese punto. Sucesos, puedo decir que a lo mejor fueron tristes, dolorosos, que marcaron un punto para decir, ya. O sea, ya no podemos seguir viéndonos así, pensando así, sintiéndonos así. Y lo que hizo fue reencontrarme conmigo misma, voltearme a ver, sentirme de nuevo, el saber que tengo un valor, el sentirme valiosa. Ok, wow, qué palabra. El darle un significado a quién soy. Y entonces empecé a apagar mis oídos a comentarios, empecé a apagar ciertos pensamientos, o sea, porque muchas veces alrededor podemos escuchar bastantes cosas, buenas y no tan buenas, pero las personas que o lo que más recalca o lo que más retumba en nosotros somos nosotros mismos. Sí, nuestras palabras. O sea, lo que nos estamos diciendo constantemente, ¿no? O sea, y a veces no basta con el pensamiento, sino a veces también externarlo y repetírtelo una y otra y otra y otra y otra. Entonces, empecé a tomar como más control de ese aspecto, porque yo le daba que fluyera todos mis pensamientos que no me estaban sumando. Entonces, pero sobre todo eso, o sea, el reencontrarme y decir, hey, tienes un valor. Sí eres valiosa. Fue como un cambio, un chip. Y aparte, o sea, decir, ¿de dónde vino todo esto? Sí, hiciste como una remembranza, como una introspección, o sea, pero sobre todo empecé a alimentarme más espiritualmente. Okay. Eso fue como mi cerecita del pastel,
y de dónde surge, de dónde agarro toda esa fuerza y toda esa energía y toda esa parte de decir, sí, sí soy, y sí me la creo, y entonces vamos a escribirlo y vamos a recordárnoslo todos los días, ¿no? O sea, como te sientas, no va a quitar ese valor, el quién eres, la importancia, o sea, porque es parte de la vida. El no siempre estar bien o sentirte feliz o lineal, ¿no? Así toda esta parte. Entonces, híjole, o sea, y lo estoy hablando de cierta manera todavía superficial porque se necesita como algo muy general, ¿no? Sí, o sea, porque se necesita vivir y sentir para que se pueda explicar y se pueda decir, wow, o sea, porque a veces no hay palabras por cómo te sientes de esa manera. Sí, y yo creo que con quien lo puedas platicar, te va a decir, sí, entiendo. O sea, entiendo ese que a veces no lo podemos ni siquiera pensar. O sea, no encontramos las palabras, ¿no? Sí. Ni de por qué. O sea, es realmente una introspección. Es, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo fue que llegué a ese punto de no creerlo? Pero también cuando dices, o sea, te puedo contar un poquito de cómo fue ahora creérmelo, pero aún así hay cosas que tendrías que ver mi corazón, ¿no? O sea, tendrías que abrirme para que entendieras. Y yo creo que es por eso que parte de una experiencia y que es personal. Por eso me daba curiosidad, porque aunque pasé por un proceso así, o sea, y todos pasamos por ese proceso, porque no podemos decir no, ya estoy yo libre de no sentirme bonita. La realidad es que no. Y a mí no te me escapas, ¿eh? Porque hay algo que dijiste ahí al inicio, o sea, que tú te sentías dependiendo, o sea, tu estado de ánimo, o también quiero suponer que a veces de quién viene, o sea, pero, ¿por qué digo que no te me escapas? Porque sí me gustaría, o sea, como recalcar la parte de que el aceptar esa palabra no es decir, diario me voy a sentir así. No, o sea, y eso aparte me gustó, pero tú ahora, o sea, ¿lo aceptas más o sigues sintiendo un rechazo o cómo está haciendo esa parte? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que te toca? ¿Cómo es que me toca? Bueno, algo que tengo como marcado, y yo creo que fue de la personita que menos esperaba y que fue muy lindo, y yo creo que por eso se quedó en mi corazón. Yo creo que durante mi vida me lo dijeron, ¿no? Mis papás, o sea, seguramente cuando era chiquita lo dijeron. Pero cuando tenía como, ¿qué será? Como 18 años, yo andaba en zancos. O sea, bueno, esa es otra historia. Pero andaba con mi hermanito, él me ayudaba, me tomaba de la mano para que yo pudiera cruzar las banquetas, para que pudiera bajarme de la banqueta y no caerme. Y de repente vio un cartel de un certamen, que también esa es otra historia. Ok. Y recuerdo que él creo que es como 4 años más chico que yo, 4 o 5. Y su reacción fue cuando él lo vio, yo no lo había visto. Y entonces él me dijo, oye, ¿por qué no te inscribes? Me dijo, eres bonita. Esa fue su frase. Y yo me la quedé viendo. Dije, ¿será? Entonces creo que fue la primera vez como que le di la oportunidad a la palabra. Y tanto así que no lo olvido. Fue algo, pues un día cualquiera, pero su frase se quedó, o sea, la palabra, ¿eres bonita? Lo tomé de él. Y yo creo que ya después es ese caminar de aceptarte como eres, aceptarte, verte al espejo. Obviamente en nuestra mente y en nuestros estándares y en lo que nos fuimos creando, por lo que vemos
pues en nuestras compañeras y en nuestra escuela y en la tele y vamos creando como un estándar, ¿no? De lo que es bonita. Pero yo fui aceptándome que sí, o sea, estoy bonita. Y hay etapas donde decía, no me siento como quisiera o como me recuerdo. Y entonces es ahí que van esas altas y bajas. Pero realmente yo pudiera decirte que es desde una aceptación. Okay. Y creo que la palabra tan bonita que utilizaste que fue ese valor. Saber que somos valiosas y que somos únicas. No hay otra persona igual a ti. O sea, fuimos creados únicos. Ahora sí que el creador, el artista, es un artista que hace, no en serie, no hace humanos en serie, nos hace personalizados. Y yo las palabras que puedo resaltar es aceptación y que somos valiosos y únicos. Okay. Entonces sí fue de ahí, de decir, ok, voy a recibir ese regalo que tú me diste, en este caso mi hermanito, y de ahí me voy a agarrar, ¿no? Y ya después es un trabajo propio, o sea, ya después es ese amor, o sea, ese cuidado propio que te hace fortalecer, o sea, que hace que ya se quede como una base en tu corazón. Y es por eso, así como tú dices, hay días que vamos a decidir no arreglarnos, no maquillarnos, pero nuestro valor no cambia. Pero es en ese día a día ir cultivando lo que ya descubriste, ¿no? Irlo sellando en ti y hacerlo una verdad en ti, en tu corazón. Y hay una, pues es una frase o es una combinación de palabras. A ver, me encantan tus frases porque siempre nos dejan como la tarea de irnos y estarla reflexionando. Sí, Entonces, o sea, ahora sí que es una armonía de palabras que hice alrededor de este tema y me gustaría compartirte. Ok. Concluiría diciendo que la palabra bonita inicia reconociendo y abrazando tu valor. Se nutre cada día aceptando lo que eres y aprendiendo a hablarte y tratarte como la valiosa persona que eres. Okay. Creo que ahí podemos unir las dos experiencias en palabras, porque realmente somos únicas. Y esto es algo que se nutre. Y algo que yo podría decir es que no esperar que lo nutra quien está afuera, ¿no? Que no lo nutran tus familiares, tu pareja. Nútretelo tú sola. O sea, encuéntrate. Sí. Mírate al espejo, encuéntrate y vas a ver todo lo lindo que vas a poder encontrar. Y es que sabes que ahorita eso que mencionas, muchas veces esperamos que la otra persona nos lo haga saber. Sí. Que nos esté ahora sí que como si fuéramos plantita, ¿no? Regando ese espacio. Y pues no, o sea, que si lo hacen, qué lindo, ¿no? Mi niño me dice, mamá, qué bonita. Y claro que llena mi corazón. Claro. Pero qué mejor que tú te lo digas todos los días. O sea, que tú te descubras. Y si hay algo que quizás no te gusta, entonces busca la manera. Sí. Busca la manera, o sea, y sí podemos. Como te decía, ¿no? O sea, de repente, o sea, suena un ejemplo simple, pero de decir, bueno, pues si me hace falta echarme manita de gato, o sea, al peinarme, pues hazlo, pero aunque dices, eso no te quita el valor, pero pues te hace verte mejor, sentirte mejor, o sea, y se vale. Entonces, híjole.
Y, por ejemplo, ¿tú qué podrías añadir como de actividades o como de ejemplos para esos días donde decimos no me siento tan bien o si no he descubierto eso en mí, ¿cómo inicio? ¿Con qué actos? ¿Con qué acciones? ¿Con qué...? Fíjate que algo que llega a pasar mucho Uh-huh. y en cualquier tema, cualquier cosa, es decir, ay, qué bonito esto que dijo esta persona, y lo traes a lo mejor unos días, unas semanas, o sea, Okay. te sientes motivada, ¿no? Por ciertas palabras, por ciertas cosas que viste, escuchaste, no sé. Pero aquí lo importante es, como precisamente dices, accionar. Uh-huh. O sea, decir, ok, ya identifiqué qué está pasando conmigo. Uh-huh. Entonces es como, bueno, ahora hay que hacer algo para que suceda, hay que hacernos responsables, hay que encargarnos de nosotras mismas y no esperar a que alguien venga y me diga y haga o me esté dando como la instrucción como tal, ¿no? Sí. Y aquí a mí me gustaría, o sea, hacer como el énfasis de decir, bueno, ¿tú qué estás haciendo mental, Uh-huh. físicamente? O sea, ¿de qué manera te estás alimentando? También tu corazón, porque de ahí también surgen muchas cosas. ¿De qué manera estás alimentando esos 3 aspectos para que te sientas o no te sientes de determinada manera? Uh-huh. Primero identificar, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, si físicamente yo me veo y no me estoy gustando, entonces digo, ¿qué me hace falta? Una mejor alimentación, hacer ejercicio, o sea, hablando de cosas que están en nuestras manos y en nuestro control. Así es. Mentalmente, y esto se me hace súper importante que lo mencionaba, es decir, bueno, ¿me estoy escuchando? ¿Y qué significa eso? O sea, ¿estoy escuchando mis pensamientos? ¿Qué me estoy diciendo constantemente? O sea, porque esa parte... Porque lo que dices te lo crees, ¿eh? Sí, o sea, y algo, o sea, algo que a mí me gusta decir mucho es de que el cerebro realmente no sabe de bromas, sarcasmos, de mentiras, o sea, lo que le dices lo registra y así es. Sí, tienes razón. Entonces, por eso decir, escúchate cómo te hablas, qué te dices, o sea, no nada más hacia los demás, sino en este caso a ti misma. Entonces, el cuidar ese aspecto y el saber, a ver, lo que estoy diciendo, ¿me suma o me resta? Eso es Estar importante. atentas, ¿verdad? O sea, estar atentas. Entonces, es ver eso, o sea, ¿qué está pasando ahí? Y para cuidar y alimentar tu corazón, o sea, ¿qué estás haciendo para que realmente todo tenga como una conexión? Por ejemplo, ¿yo de qué manera cuido mi corazón? Okay. Actualmente, antes era como decir, bueno, mi corazón se lo dejo a las otras personas, ¿no? Okay. Supuestamente, esa era la manera, como el darle la responsabilidad a la otra de que a lo mejor me diera su amor, su cariño, su atención, o sea, como muchas cosas, erróneamente. Sí, inconscientemente, ¿no? Sí, O sea, pero ahorita es como espiritualmente, digo, a ver, no. Va a ser mi responsabilidad, va a ser de mí, y yo lo hago. Me encanta porque esto parte, ¿no? Para un cambio en mi persona, okay. en mi creencia fue creer que hay un Dios, creer que hay un Padre, y entonces entregarle todo lo que soy. Y saber que en el momento que estoy pasando por una dificultad, que necesito de ese Padre, de ese Dios, puedo recurrir a Él en todo momento, sin importar la hora, sin importar el lugar, la situación, sin importar qué haya hecho. O sea, mi creencia de que está Él siempre, eso me ha liberado y me ha hecho sentir que no hay imposibles, que mi corazón siempre va a estar nutrido, va a darme todo lo que necesito,
Y entonces es como la parte de decir, ok, me va a llenar siempre, ¿no? Va a ser mi tanquecito. Se me está vaciando, voy con él y me lo vuelve a llenar. Y eso me permite alimentar mi corazón. O sea, esa es una manera para mí. Sí. Pero yo creo que es importante no dejar de lado la parte espiritual. Sí, pues es que ahora sí que somos un todo, ¿no? O sea, somos físico, somos mental y somos espiritual. Y si dejas uno de lado, se empieza como a desbalancear otra parte. Pues yo creo que se empieza a sentir un vacío, ¿no? O se empieza a sentir un descuido. O sea, es como cuando nos enfocamos demasiado, no sé, en el trabajo y obviamente tu alimentación, tu descanso, pues se ve lastimado, ¿no? Sí. Se ve descuidado. Sí. Igual es lo mismo en nuestra persona. Entonces empezar primero por nosotros, ¿no? Aquí es eso bien importante, ¿no? O sea, siempre invitarnos a tomar acción. Identificamos, ok, ya lo hicimos, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer para que esto suceda? Sí. Porque por arte de magia, no. Sí. Ni siquiera, o sea... escuchando lo que puedas querer escuchar, ¿no? Motivación o lo que sea que decidas, que digas, no, es que necesito esto. O sea, es pasar a la acción. Sí, siempre. O sea, no va a haber ese resultado que quieres si antes no hiciste para que sucediera. Entonces, aquí sí es como, para todas nuestras bonitas, hacer como esa invitación, ¿no? Sí. O sea, no vas a tener ese resultado, no te vas a sentir bonita, no vas a identificar otra palabra, o sea, todo lo que esté pasando en tu vida tienes que tomarte, más bien. Agarrar a nosotras mismas y decir, a ver, esto no me gusta. Necesito sentirme así, necesito verme de esta manera, necesito pensar de esta otra. O sea, no importa cuál sea la situación. Necesitamos, entonces, dar un paso con eso. A veces con ese pasito pequeño, aparentemente, hace mucho el cambio y mucho la diferencia. Pero sin acción no hay resultado. Así es. Sí, o sea, necesitamos empezar de alguna manera. Sí, la verdad que sí. Y bueno, o sea, ahora sí que hemos abierto nuestro corazón, dado un poquito de ejemplos de nuestro camino. O sea, a lo mejor hay mucho más por compartir, pero por el momento creo que entregamos un poco de parte de lo que hemos vivido, de quién es Carla, quién es Lupita, ¿no? O sea, muchas gracias, porque obviamente abrir el corazón pues implica pues eso, vulnerarse y que lo vamos. Yo lo agradezco, yo te lo agradezco, porque fue muy lindo curiosear tu mundo. Qué curiosa me resultaste. No, pero también me gustaría también agradecerte porque sé lo que es la etapa de mamá. Okay. Y digo, híjole, o sea, hablabas y yo, Dios mío, ay, o sea, sí sé de qué estás hablando y me identificaba y decía, wow, o sea, wow para todas esas personas, ¿no? Que nos hemos sentido así. Así es. Ay, pero mira, seguimos todavía en el paso y eso es lo importante. Entonces, pues ya, ahora sí que vamos a pasar ya a despedirnos con todo el dolor de nuestro corazón, porque nos encanta, si no nos podemos pasar horas aquí porque hablamos hasta por los codos. ¿Algo que quieras tú anexar o ya de plano nos vamos, aunque no queramos? Bueno, la invitación es así, que identifiquen, que se vean y que si hoy no te sientes cómoda contigo, eso no quiere decir que así va a ser toda la vida. De lo que has escuchado hoy, si algo ha aportado a tu vida, empieza a buscar en ti, empieza a accionar. Y bueno, al final, eso es uno de los propósitos por lo que lo hacemos, ¿no? Para que ellas primero conecten con ellas mismas, que ellas puedan amarse y aceptarse, primero ellas, y después a quien ustedes quieran. Y sí. Y pues bueno, me gustaría recordarte que siempre te hables bonito, sin miedo a mostrarte humana,
siendo imperfectamente perfecta. Hasta luego.